Buenas tardes, estudiante Nery Mateus de la Universidad La UNESCA, La Floresta. Del PNF Informática, soy de la sección 20412. Mi equipo está conformado por Nery Mateus, Cleider Lacera, Kenny Díaz y Jorge Varela. En esta hora le venimos a exponer sobre el sistema operativo. Muy bien, definición del sistema operativo. Es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora y consiste en gestores de ventanas que brindan al usuario una representación gráfica de los procesos en marcha. Es decir, se trata de programas que permiten y regulan todos los aspectos básicos del sistema. Muy bien. Tipo de sistema operativo libres y propietarios. Lo primero que tiene que quedar claro es que libre no es sinónimo de gratuito, ni propietario es sinónimo de pago. Cuando hablamos de software libre, nos estamos refiriendo al programa que tiene más libertades que el propietario. Sin embargo, no hay tráfico de datos para el usuario, ya que el código fuente puede ser revisado por cualquiera, mientras que el software propietario pertenece exclusivamente a una persona o a una empresa, y el código fuente con el que está realizado solo puede ver cómo o modificar sus dueños. Clasificación del sistema operativo. Los sistemas operativos se pueden clasificar en, primero, administración de tareas. Esta se divide en monotarea y multitarea. La monotarea es la que permite solo ejecutar un programa a la vez. En cambio, la multitarea es la que permite ejecutar varias tareas o varios programas al mismo tiempo. La segunda clasificación es la administración de usuario. Esta se divide en monousuario y multiusuario. El monousuario es aquella que solo permite trabajar un solo usuario, como el ejemplo de los ordenadores personales. El multiusuario es el que permite que varios usuarios ejecuten su programa a la vez. La tercera clasificación es la organización interna o estructura. Esta se divide en monolítico, jerárquico, cliente-servidor. La cuarta clasificación es manejo de recursos o acceso a servicios. Esta se divide en centralizados, que permiten utilizar los recursos de un solo ordenador, y distribuidos, que permite utilizar los recursos del CPU, memoria, periféricos, de más de un ordenador al mismo tiempo. Hablaremos también de las ventajas y desventajas del sistema operativo o de los sistemas operativos. Los sistemas operativos son programas que tienen como objetivo administrar los recursos de hardware y software de un buen tipo de conjuntos. A continuación se presentan algunas ventajas y desventajas de los sistemas operativos. Ventajas y desventajas de los sistemas operativos. Podemos observar que hay 4 ventajas y 4 desventajas del sistema operativo. Una de las ventajas son que facilitan la gestión de los recursos. El sistema operativo administra el uso de los recursos del hardware y del software.
lo que permite que los programas se ejecuten sin ningún conflicto. Permite la multitarea, permitiendo que varios programas se ejecuten al mismo tiempo, lo que aumenta la productividad. Facilita el acceso a los dispositivos. El sistema operativo provee una interfaz de usuarios que permiten a los usuarios interactuar con los dispositivos de manera fácil y sencilla. Provee seguridad. Los sistemas operativos modernos proveen medidas de seguridad, como contraseñas, cifrado de datos y cortafuegos, para proteger la información del usuario. Como desventaja tenemos también, requiere recursos. Los sistemas operativos requieren los recursos de hardware para funcionar, lo que puede disminuir el rendimiento del equipo. Puede ser vulnerable a daño. A pesar de las medidas de seguridad, los sistemas operativos pueden ser vulnerables a ataques de hacker o de desventajas. Requiere recursos. Los sistemas operativos requieren de recursos de hardware para funcionar, lo que puede disminuir el rendimiento del equipo. Pueden ser vulnerables a ataques. A pesar de las medidas de seguridad, los sistemas operativos pueden ser vulnerables a ataques de hackers o virus informáticos. Puede ser difícil de usar. Algunos sistemas operativos pueden ser difíciles de usar para los usuarios inexpertos, lo que puede generar confusión y errores. Puede ser costoso. Algunos sistemas operativos, especialmente aquellos con licencia comercial, pueden ser costosos de adquirir. Mi nombre es Cleide Lacera y les vengo a exponer sobre la libertad o las libertades del software libre. El software libre es un software que respeta la libertad de los usuarios y de las comunidades informáticas. Es decir, podríamos definir 4 libertades, que son ejecutar el programa para cualquier propósito. Es decir, los usuarios que vayan a trabajar con este tipo de software van a hacer lo posible de que toda aplicación hábil y por haber sea procesada, o mejor dicho, instalada de manera exitosa en este tipo de software. Estudiar el funcionamiento del programa para adaptarlo a cualquier necesidad. Como por ejemplo, si en el software libre necesitamos una calculadora, el programador que vaya a hacer la programación deberá ejecutar los programas necesarios o los algoritmos necesarios para poder colocar ese tipo de aplicación dentro del software libre y que corra y que funcione en cualquier equipo. Distribuir copias. Una vez finalizados los software libres o realizado el programa del software libre, que pueda ser distribuido de manera gratuita. Mejorar el programa y poner las mejoras a disposición del público. Es decir, se mantiene de que el software libre tiene que ser necesario de que no sea privatizado, sino que a medida que va mejorando, esa mejora va haciendo y va a ir siendo actualizada para el público, para que el público pueda acceder a ella, porque en eso consiste el software libre. Es libre ante cualquier usuario. Ahora, marco jurídico del software libre. El comandante Hugo Rafael Chávez Frías, él colocó las bases para garantizar la apropiación de conocimiento tecnológico
a través del software libre, en el decreto 3390, ubicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 38.095, el 28 de diciembre del 2004. En esta Gaceta, él establece el uso prioritario y migración hacia estos estándares abiertos en los sistemas, proyectos y servicios de todos los órganos y entes públicos. De esa manera, el software libre tomaría propicio de ingresar a los sistemas del ente público y de los gobiernos nacionales, con la finalidad de que nosotros adaptemos y nos apropiemos de un software original y único, para no tener que estar bajo el software privativo. Sin más que comentar, esa es toda mi expresión. A continuación, se les explicará los sistemas operativos que utilizan diversas convenciones y nomenclaturas para referirse a discos y particiones. Aquí les proporcionaré algunas de las convenciones más comunes. En Windows, los discos y particiones se identifican mediante la letra de unidad. Ejemplo, C, D, E, etc. El primer disco suele ser asignado como C, y las particiones adicionales y unidades de almacenamiento se asignan letras consecutivas. En el sistema operativo Linux, en estos sistemas basados en Linux, los dispositivos de almacenamiento se encuentran en el directorio "-dev-". Los discos duros suelen etiquetarse como "-dev-cdx" mayúscula, en donde X es una letra que representa el orden de detección del kernel. Por ejemplo, "-dev-cda" para el primer disco, "-dev-cdb" para el segundo, y así sucesivamente. Las particiones en un disco se identifican añadiendo un número después de la letra del disco. Por ejemplo, "-dev-cda1" para la primera partición en el disco. En los sistemas Mac OS, los discos y particiones también se identifican mediante letras de unidad, similar a Windows. La convención más popular o común es utilizar la letra Macintosh HD para la partición principal del disco de inicio. En sistemas operativos BCD, como FreeBSD, la nomenclatura es similar a la de Linux. Los discos se identifican como "-dev-adax" y UEFI-GPT versus BIOS-MRB. En sistemas con firmware UEFI y esquema de partición GPT, los identificadores de disco pueden ser UUID, es decir, identificadores únicos universales, en lugar de letras de unidad. En sistemas más antiguos con BIOS y esquema de partición MBR, la nomenclatura puede ser más simple y se utiliza el formato CD y otras letras que les sigan. Gracias por su atención. De la cédula 30538-469 de la sección 20412 del turno de la tarde de la UNESCO, del trayecto 1-2. A continuación les voy a explicar acerca de unos conceptos y sus definiciones. Partición: división de un conjunto o sistemas en partes más pequeñas. Ejemplo: tenemos en el apartado del disco duro que cuando hablamos de partición en disco duro es dividir un disco duro en particiones para organizar y gestionar los datos de manera eficiente. En el ámbito de redes de computadoras sería dividir una red de en segmentos más pequeños o subredes para mejorar el rendimiento o la seguridad. Con respecto a la memoria del sistema, sería asignar y gestionar la memoria del sistema entre diferentes aplicaciones o procesos. En datos en análisis sería dividir un conjunto de datos en subconjuntos para realizar análisis o pruebas de forma independiente. Y bien, el siguiente concepto es el de sistemas de archivos. Es una estructura lógica y una serie de reglas que un sistema operativo cumple para controlar el acceso y la organización de los datos almacenados en un dispositivo de almacenamiento, como un disco duro o una unidad flash. Su propósito principal es organizar los archivos de manera que sean fácilmente localizables y accesibles.